El presidente Peña Nieto tiene una tasa de aprobación realmente, algunos dicen que ya es de un dígito, de 9%. La más alta que yo he visto es la de Reforma, 12%. Sí. ¿Qué te dice esto? Pues yo creo que esto es interesante, aparte de la impopularidad del presidente y del gobierno, es decir, es el presidente Peña Nieto, pero es la impopularidad de su gobierno y cómo ejercen el poder. Creo que es interesante pensarlo en términos de legitimidad. Uh-huh. ¿Y por qué creo que es interesante? Porque no solo es qué tan bien nos cae el presidente o si realmente cuando da los discursos convence o no, sino si podemos imaginar que la mayor parte de este país todavía cree que el presidente y su gobierno tienen el derecho, no en términos legales, sino un poco como cuando no tienes derecho a decirme eso, ya sabes, un poco como... La autoridad moral, exacto, tienen el derecho para ejercer el poder. Sí. Y si lo tienen o no, o en qué medida lo tienen, ¿no? Porque el grado de impopularidad que tiene en este momento pues es gigantesco, es decir, ya no representa la proporción de gente que votó por él. No. Los priistas incluso ya lo han abandonado. Exacto. ¿No? Al tener 12% quiere decir que ya hay muchos priistas que ni siquiera apoyan al presidente, ¿no? Y un poco pensando en esto de la legitimidad, muchas veces, como sabemos en el sexenio anterior, se volvió famoso el grito de Calderón es ilegítimo. Sí. Y esa es como una versión de pensar en la legitimidad como si la tienes o no la tienes, ¿no? Como dicotómica. Sí. Cuando probablemente tiene más que ver como con grados. ¿Qué tanta legitimidad tiene una cosa o qué tan poca legitimidad tiene? Se supone, digamos, los politólogos nos enseñan que en una democracia lo legal es lo legítimo, para simplificarlo, ¿no? Es legítimo el presidente Peña Nieto porque ganó legalmente el poder a través de una elección. Esa es una definición posible. Sí. Yo creo que hay varias fuentes de legitimidad. Una es la legal. Entonces, digamos así, enlistando, ¿no? Para tener una idea de cómo este espectro de más o menos, cómo vemos al presidente Peña Nieto. Entonces, ¿es legal? Por lo menos los instrumentos que tenemos para medir legalidad dijeron que era legal. Claro. Legal. Entonces, ahí tiene legitimidad. Después, la legitimidad que surge del desempeño. Porque la clave de la legitimidad es que los gobiernos no pueden, para hacer que se cumplan sus leyes y órdenes, reprimir a todo mundo. Sino que hay una parte que lo hacemos porque creemos que es buena idea, porque creemos que quienes ejercen el poder están haciendo lo correcto. Entonces, el desempeño es importante. Un gobierno que tiene un muy mal desempeño, entonces tal vez empezamos a cuestionar por qué vamos a seguirle haciendo caso a lo que dice este gobierno. Que ahí eso es interesante porque ahí sí hay una diferencia entre los sistemas presidenciales y los parlamentarios. Sí. Un gobierno de mal desempeño en un régimen parlamentario cae, vienen los votos de censura, cae, se hacen nuevas elecciones y se elige un nuevo gobierno. En los sistemas presidenciales no, porque el periodo de gobierno está definido, ¿no? Y un poco a lo que aspiran los que están en el gobierno y sus apoyadores, los que quedan, es si mejora el desempeño, vamos a recuperar la legitimidad, ¿no? Entonces tú puedes decir, bueno, pero la ventaja del sistema presidencial es que los presiona para mejorar, ¿no? Para seguir gobernando. Tal vez no. Sí. Hasta el momento podríamos decir que no. Entonces yo diría, ¿no estás de acuerdo?, que en términos de la legitimidad provocada por el desempeño, o cuya fuente es el desempeño del gobierno, anda baja. Que es un poco las cosas que enlista hasta el principio. Sí, desde luego, o sea, la popularidad del presidente empezó a caer a partir del 2014 con los casos de Ayotzinapa, la Casa Blanca, en fin, la fuga del Chapo. Se ha ido acumulando, ¿no? Y lo de la Casa Blanca me da una segunda posible fuente de legitimidad. Entonces tenemos la legal, tenemos la del desempeño. Y la tercera es una que suelen llamar también los sociólogos, no los politólogos. Es que hay que decir que el señor es sociólogo. O sea, se ha tratado de convertir en sociólogo. Está en ese proceso, pero en fin. ¿Qué dicen? Lográndolo poco a poco. ¿Qué dicen tus colegas? ¿Qué dicen? Que también tiene que ver un poco como la justificación o la coincidencia que tienen los ciudadanos con lo que consideran correcto o no de lo que hace el presidente o el gobierno. Es decir, o sea, la coincidencia moral. Okay. Exacto, la coincidencia moral. Entonces, el ejemplo de la Casa Blanca es bueno. Sí. Porque más allá de si es legal o no, si hubo conflicto de interés en términos legales o no, muchas personas dicen, si yo hubiera estado en esa posición, no habría hecho eso. Eso está mal. Sí, claro. ¿No? Entonces, también ahí es otra manera de medir la legitimidad del presidente. Ha perdido legitimidad porque cada vez coincide moralmente con menos ciudadanos o no. Fíjate que ese es un gran tema. Ahora que entró Trump al poder en Estados Unidos, se habla mucho de que entró un presidente sin brújula moral o con una brújula moral muy diferente a los presidentes del pasado. Y creo que parte del problema que va a tener Trump en Estados Unidos va a tener que ver con eso, con hacer ciertas medidas, ¿no?,
por ejemplo, todo el tema de sus negocios, en fin, y sus posibles conflictos de interés, ¿qué tanto la gente lo vea como presidente legítimo teniendo en cuenta esos conflictos de interés? Lo mismo podríamos argumentar del presidente Peña Nieto con la Casa Blanca. De hecho, es interesante la referencia a Estados Unidos porque ahí sí son muy claras. Es decir, los temas morales son muy parte de la agenda pública. Y de hecho, lo que sabemos hoy es que al menos la proporción del electorado que votó por Hillary no solo votó porque las políticas públicas específicas o incluso la violación de la ley específica sobre el conflicto de interés le parece mal, sino no tienen conciencia moral sobre el trato cotidiano que le da a las personas Trump. Es decir, cómo habla, cómo se refiere a la gente. Sobre todo a las mujeres, ¿no? A las mujeres y digo, la famosa burla del periodista discapacitado. Entonces ahí puedes ver, claramente hay una porción muy grande de la población estadounidense, yo diría de todo el mundo, pero sin duda estadounidense, que no coincide moralmente con él. Pero fíjate, en el caso de Estados Unidos es muy interesante, porque en Estados Unidos parecería que los estándares morales para mucha de la población están bajando. Y en el caso de la Casa Blanca en México, parecería que al revés, que los estándares morales en México están cambiando para bien, que la gente se escandaliza de lo que pasó con la casa del presidente, de la esposa del presidente, financiada por un contratista de obra pública, etcétera, ¿no? Esas cosas que antes, no, pues así es lo normal, así funciona. Normal, ¿no? Pues esas cosas ya escandalizan. Qué bueno. Sí, no, es parte. Imagínate la confluencia de cosas que tienen que ver con la competencia política, con la libertad de prensa, en la medida de lo posible, etcétera, que es lo que ha permitido que esos estándares cambien. Es decir, sin la competencia política y sin la libertad de expresión, esos estándares se hubieran quedado probablemente como estaban, ¿no? Claro, así es. Y la última fuente de legitimidad. Bueno, y en ese caso, perdón, de la tercera, ha perdido mucha legitimidad. O sea, el caso de la Casa Blanca sí fue como un gran golpe al presidente. Ahí yo creo que perdió muchísimo. Muchísimo. Porque aparte es la primera vez que agarran a un presidente en un caso así en funciones, a 2 años de estar en el poder, con 4 años por delante, ¿no? Y no solo ha sido al presidente, ha sido a miembros de su gabinete, por el caso de Videgaray. Así es. Y lo más reciente de los gobernadores, es decir, ya se venía acumulando sobre la corrupción de los gobernadores, que se han vuelto casos muy escandalosos. Digo, lo último, que todavía falta tener más información, pero parece que es cierto, lo de las quimioterapias falsas en Veracruz es ya el extremo más grande que hay. No, bueno, eso ya es, ¿qué te puedo decir? Es una mentada. Entonces, de madre, ¿no? ¿Qué proporción de la población puedes imaginar que tiene coincidencia moral con ese tipo de cosas? Sí. Pues muy bajo, ¿no? Entonces la legitimidad de los gobiernos, en este caso ya no solo Peña Nieto, evidentemente está bajando. Sí. Y ahí pega el discurso antisistémico, pero no. Y esto creo que es clave, lo del discurso, las consecuencias del discurso antisistémico, puede ser, es en qué tanto el gobierno todavía puede, es decir, la gente sigue actuando de tal manera porque no es reprimida, sino porque consiente lo que hace el gobierno. Es decir, qué tanto la gente sale a las calles a protestar, qué tanto hay actos de violencia política como protesta del gobierno, y esa es otra medida, otra fuente de legitimidad. Es decir, en una sociedad donde nadie protesta, digamos que todo el mundo es relativamente libre para protestar, pero de todas maneras no hay muchas protestas, no hay actos de violencia política, y dices, bueno, la mayoría de la gente considera que el gobierno ejerce el poder, no estará de acuerdo, pero entiende por qué lo hace. Cuando empiezan a haber muchas protestas, es como un proxy, es una manera de decirlo, la gente no está dispuesta a someterse a ese ejercicio del poder. Sí. Bueno, si ese fuera el caso, entonces en México los gobiernos son bien ilegítimos, porque por lo menos en la Ciudad de México creo que hay 3 o 4 manifestaciones por día, ¿no? Sí, los gobiernos, la mayoría de las manifestaciones en la Ciudad de México son sobre el gobierno federal. Sí. Muchos son sobre el gobierno de la Ciudad de México. Pero la verdad es que sí, o sea, esto no es de corto plazo. Hay algunas cosas de las que necesitamos ahorita como para ver la legitimidad o el grado de legitimidad de Peña Nieto. Enlistamos ahorita unas cosas recientes. Pero hay cosas bastante fundamentales de cómo funciona el sistema político mexicano que uno hace pensar que tiene muy poca legitimidad frente a la población. Pero ese ya es otro tema. Una cosa es la legitimidad del gobierno y otra cosa es la legitimidad del régimen o del sistema político, Así ¿no? es. O sea, sí hay que diferenciarlo, ¿no? Yo daría o sea, es un paso más lejos la legitimidad del régimen. Ahorita nada más acotando las cosas que dijimos, yo creo que podemos decir eso sobre el gobierno y sobre el gobierno que ejerce el poder ahorita, ¿no? Ahora, con todo y todo, tendrá problemas de legitimidad, pero el gobierno pudo implementar, por ejemplo, una medida durísima como es el incremento de la gasolina, ¿no? O sea, déjame ponerlo de manera diferente. Una cosa es la legitimidad y otra es la gobernabilidad, es la capacidad del gobierno de implementar sus políticas públicas.
Bueno, yo creo que falta ver. Sabemos, por ejemplo, el simple hecho que exista tanto robo de combustibles y es porque se vende abajo del precio establecido, te dice que hay formas de resistencia y que no han logrado implementarlo por completo. Pero eso es robo. Bueno, Andrés, eso es robo. ¿Qué crees que son los saqueos? También son robo y también son formas de resistencia. Son las dos cosas. Bueno, no, pues, pero es que yo no los llamaría de resistencia. O sea, sí, es resistencia gobierno, social. el gobierno vandalismo y el robo es una forma de resistencia claro social. Que son formas de resistencia. Híjole. No aceptan un precio. O sea, la gente sabe cuando está comprando combustible robado. Es decir, en las gasolineras venden combustible no robado. Pero pues eso es oportunismo. Es decir, pues, es una forma de no aceptar la ley y de no aceptar a los que están ejerciendo el poder a través de esas leyes. Y el vandalismo, por ejemplo, lo que vimos los primeros días de enero, ¿cómo lo racionalizas como una forma de protesta social? Es una forma de resistencia, claro. Es una forma de decir, aquí hay un problema y no me están escuchando. Digo, sucede todo tipo de cosas allá adentro. Una vez que suceden los primeros actos de vandalismo, después hay gente que las motivaciones individuales no es equivalente al significado de lo que sucede, ¿no? Sí. O sea, hay muchas motivaciones individuales, pero sí sabemos que estuvieron asociados al gasolinazo. ¿Por qué no sucedieron un mes antes? Bueno, pues porque un mes antes no había habido gasolinazo. ¿Quién sabe qué es lo que lo prendió? En fin, ¿no? Pero, a ver, yo quisiera regresar al tema. Creo que el presidente Peña Nieto sí tiene problemas, desde luego, de popularidad, que están mermando su legitimidad, vamos a ponerlo ahí, hasta ahí vamos bien, sí, pero que sigue teniendo capacidad de gobernabilidad, o sea, de sacar adelante sus políticas públicas. No es que el presidente diga hay que hacer esto y ya no se hagan esas cosas. Eso es un siguiente paso. Eso es un siguiente paso, pero no estoy seguro que no estemos ahí. Es decir, yo creo que literalmente no sabemos. Sí. No sabemos qué tanto caso se le hace al presidente y qué tanto caso no se le hace, porque hay formas de resistencia. Tú dices que... Yo digo que, por ejemplo, el robo de combustible es una forma de resistencia a los precios públicos, pero también hay funcionarios públicos que pues posponen, oye, se tiene que hacer esto, lo posponen, no quieren hacerse responsables. Firmar ciertas cosas que sabes que están en disputa y ya no las quieren firmar, pues también son formas de resistencia y tienen que ver con el grado de legitimidad del presidente. Es decir, hay un momento... No sé si de legitimidad o de decir, hijo, este presidente ya no me conviene, más que legitimidad de oportunismo político, de decir, este presidente está debilucho, mejor voy... Pues es que ¿no? está débil, no creo que... O sea, ¿por qué no sigues la orden cuando tu trabajo es seguir la orden? Sí. Es decir, bueno, porque puedes decir, nadie me va a perseguir si no sigo la orden del presidente. Entonces, calcular la debilidad del presidente... Sí, es como los generales cuando ven que su ejército ya va perdiendo la guerra y le llega una orden del Supremo Comando y ya dicen, no, ya... Entonces, quiere decir que están perdiendo su derecho a ejercer el poder en los hechos, Sí, ¿no? sí, así Entonces, creo que sí tiene que ver con la legitimidad. Ahora... Yo decía, y estoy convencido, de que esto de Trump le da una magnífica oportunidad al presidente de darle la vuelta a esto.